Hoy empezamos el primer podcast, a ver cómo sale. Y vamos a hacer una entrevista a Juanjo Garcés, que en redes sociales es Water Wing Sí, JJ, ¿no? sí, yo mira, te explico un poco la historia. He trabajado un poco con extranjeros y mi nombre fuera de España es un infierno, ¿vale? Tanto ingleses como alemanes Juanjo. trabajé mucho con unos irlandeses y uno me dijo, no puedo decir tu nombre, te voy a llamar JJ. Y yo, perfecto. Y se me ha quedado eso con los, bueno, anglosajones. Y al final, pues mira, cuando busqué el nombre del canal dije, me gusta navegar, el agua, el viento, dos y dos, y puse What a Vale. Wind JJ, ¿no? En español no sé cómo se diría, la verdad, pero sí, ese soy yo. Porque lo de Juanjo, la verdad que es un nombre que, lo que te digo, en España aún, pero fuera de España es muy complicado, muy complicado. Vale, pues nada, decía que la idea de estas es hacer unas entrevistas, charlas para compartir experiencias con otros panfoilers, pues como lo haríamos en el muelle, pero como la gente con la que estamos lejos, pues podemos hacerlo online Sí, y compartir experiencias. súper. Vale. No, yo, muchas gracias por Mm. la invitación, que yo creo que más o menos empezamos a la vez. Bueno, yo no lo sé, yo cuando empecé a postear en Instagram, que fue cuando me mudé a Alemania, te descubrí y me da que tampoco llevabas mucho. O sea que tengo la sensación de que más o menos Sí, igual llevabas más tú. estuve mirando y creo que tú llevas ya un par, más de 2 años, un poco más, y yo llevo un año y Sí. poco, un Ah, poquito vale, más, pues sí. Yo empecé un pero poco antes, bueno. pero sí, estamos ahí a la par, más o menos. Vale, pues si quieres empezar un poco contando de dónde eres, has comentado antes, me has dicho que eras de Mallorca, pero veo que te mueves mucho, va a Alemania o algo así, y Sí, un poco cómo empezaste con esto del Bonfire. sí, bueno, yo soy de Mallorca y navegué de pequeño, hice Optimis la vela y luego, bueno, me fui a estudiar fuera y la vela quedó aparcada. Y luego en algún momento de mi vida me fui a Alemania y ahí me lié un poco, ¿vale? Y en algún momento cuando viví en Alemania empecé a hacer kitesurf, pero viviendo en Alemania, que no es muy fácil. Entonces, bueno, fui el kitesurf y luego hace poco volvimos a Mallorca, tuvimos niños en Mallorca, ¿vale? Y allí empecé a hacer un poco de wingfoil. Y allí también fue donde empecé a hacer panfoil, porque no sé si haces deportes de viento también, pero Un te he visto hacer poco. un poco de wing en tu canal también, Sí, ¿verdad? novatillo, pero algo, algo. Bueno, pues lo que pasa con el viento, que cuando no hace viento, cuando es fin de semana y Eh, no hace viento, o cuando hace viento y tienes que trabajar, al final estás como de mala, de mala leche porque no puedes navegar. Entonces empecé a ver los que, digamos, los más buenos de Mallorca, que hacían los que tienen un par de tiendas y gente que ha estado siempre metida en el mundillo este del mar, pues empezaron a hacer con esto. Me llamó un poco la curiosidad y pues nada, empecé un día con lo que puedes, con lo que tienes. Y nada, y ahora, bueno, haciendo un poco para adelante, volvimos a mudarnos a Alemania, ¿vale? Mi pareja es alemana y ahora vivimos cerca de un lago. Entonces uno de los requisitos era, si volvemos a Alemania, quiero tener el mar cerca o algo que sea parecido al mar cerca. Entonces, el Ammersee, que es un lago bastante grande cerca de Múnich, al suroeste de Múnich, es bastante grande, ¿vale? Es como de largo, no sé si tiene 15 o 20 kilómetros, no te sé decir, igual digo una burrada, pero igual lo puedes mirar en Google de mientras. Bastante grande, vamos, que cuando se ponen 20-25 nudos tienes casi olas. Y de hecho, es el vídeo que estás poniendo ahora, es un día de calma en una parte del lago, en uno de estos lagos donde empecé bueno, con más gente empecé a pumpear. Pero la realidad es que mi progresión ha sido súper lenta. Cuando te veo a ti, por ejemplo, al nivel que estás y pensando el tiempo que tengo yo haciendo esto, realmente hasta que no viví en Alemania y me compré el material adecuado, el Cirrus, que es también el que tienes tú, y conocí a gente además, que cuando vas con gente, pues es todo mucho más fácil. Los primeros 2 años fue tirados a la basura, de alguna manera, a nivel de Panfoil. Y mira que lo dice todo el mundo, tienes que comprar el material bueno y tal, pero bueno, al final vienen las cosas como vienen. Si fuera hoy, sería diferente. O Ya, sea bueno, que yo, sí, un yo en mi poco. caso he ido rápido, pero porque meto muchas horas, entonces aunque no sea el material ideal, a ver, como soy muy cabezón, insisto, 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 al final termina saliendo. Y para esto, la verdad que yo lo que veo es que hay que ser súper cabezón, porque hay que ponerle mucho, pero ya te digo, yo ahora veo el material, de hecho hay un par de chicos que han comenzado ahora hace 3, 4, 6 semanas y se han cogido el material, el trail este de Gong que han sacado y, jolín, es que es súper sencillo, están todos ya pumpeando. Y yo ya te digo, los primeros años, claro, con un material inadecuado,
En Lo cu- sientes un poco, no es pérdida de tiempo, es, bueno, Ya. podría haber sido más eficiente, ¿sabes? Pero ¿En bueno, cuántas sesiones son capaces de hacer, por ejemplo, 30 segundos? que va, alucino, hay uno que ya hace un minuto y en sesiones no te sé decir, pero desde que empezó hasta que lo consiguió pasaron como 4 semanas. Sí. Igual, igual entre 5 o 10 sesiones, igual ha ido en secreto, tampoco sé las veces que ha ido, pero en 4 semanas tampoco hay mucho tiempo. Y le vi un día y digo, pero este tío ya pumpea más de un minuto. Yo Ya, estuve ya. casi 3 años para llegar ahí. Pero Ya, bueno, sí. Te iba a comentar precisamente, porque he visto que empezaste sí, mira, con sí, estas alas mid aspect, que yo los usé, pero primero aprendí con un low aspect, así grande, y luego me pasé a ese como en plan, ¡buah! Ya más avanzado. Pero sí, cuando el día que me puse, era incapaz de bombear. Luego me di cuenta después que si le apretaba demasiado adelante, colapsaba. colapsaba totalmente. Entonces, para empezar con ella, y supongo que fue duro, ¿no? Es que con esa no llegué a pumpear nunca, de Ah, hecho. O vale. sea, de esas luego me compré dos más, pero empecé haciendo Wing y me compré la X-Over, la XL, creo que son 1900. Y entonces luego en Wing, cuando progresé un poco, me compré esta, que era un poco más mi Taspec, y eran la Veloce XL, la primera versión, 1600. Y yo digo, vamos a probar. Y la realidad ahora lo sé, con ese foil para empezar súper complicado porque el low end es muy bajo, a baja velocidad básicamente te hundes, ¿no? Entonces aquí hacíamos el arranque con carrera, ¿vale? Para mí es más fácil, pero... Y bueno, ahí el año que estuve, pues estuve aprendiendo a saltar, que quitarse el miedo a saltar ya es una cosa buena, pero luego de eso no había manera de pumpear. Entonces empecé en la época de compras. Y en aquellos tiempos, si te acuerdas, todavía no estaba la Sirus de Gong, no tenían el foil de PAM. Ya, Entonces, pues te diría que compras erróneas, ¿no? Porque no sabes muy bien lo que ya. haces. Ahora es quizá más fácil encontrar lo que toca, porque cada empresa tiene varias salas de pumpear incluso, pero en aquellos momentos me pillé luego una Fluid XXL. Iba un poquito mejor, más Sí. grande, pero tampoco, ¿sabes? Es muy, muy fina, no tenía el low Mm. end. Yo, Realmente la que había en aquel entonces era la Curve, pero yo no lo sabía. yo llegué a tener Con lo la que... Fluid XXL y llegué a bombear con ella, ¿eh? Pero ¿Sí? claro, Vale, pero antes ya había aprendido con una low aspect grande. vale, vale. Entonces, claro, no es lo mismo que empezar directamente con ella. Empecé con ella. Luego de Pero la Fluid claro, XXL me compré la Fluid XXL-H, que es la, como ya es más high aspect, sí, ¿vale? Y esta sí que va un poco mejor. Y ahí realmente, a ver, aquí conseguí volver al dock y tal. Pero esa sensación de continuidad no la tenía. Era como un descontrol. Hacía 10, 15 segundos y en algún momento pues me iba al agua. Y entonces ya una vez nos mudamos a Alemania y allí me llevé la Fluid XXLH. sí. Y con esa ya conseguí hacer, pues debía hacer, yo qué sé, 20, 25 segundos. Exacto, ahí, bueno, ya te puedes imaginar que si me compro este estabilizador más grande, que todo ha ido un poquito, pero nunca llegaba a hacer. La tabla es la de Kitefoil que tenía, Sí. que la Bueno, pero tabla algo hacías realmente, ya. Bueno, cortito sí, hacía veo. un poquito, pero eran 10 segundos, lo que te digo. Yo veo a los chicos que han empezado ahora y ya hacen casi un minuto. Y yo hacía 10 segundos y era como el Titanic, ¿sabes? No había Ya. manera de, No, de es que yo conseguirlo. bombeo con estas y sí que bombea más de 10 segundos, pero terminaba fundido y que hay que darlo todo. Claro, no es Claro, como tú empezabas, las... ¿cuál tenías la primera para bombear? ¿La Curve o Primero empecé con una low aspect de estas grandes, de la Rise? 2500 de área, Ah, vale, y claro, luego ya me claro. pasé, creo que era, no sé si era la Fluid o la Veloce XXL. Y llegué a hacer 30 segundos con ella, pero 30 segundos y reventado, Y metía la oxígeno porque oxígeno. no puedes Sí, sí. relajarte ni un segundo, tienes que darlo todo. Sí, sí, y yo lo que decía, esto es dificilísimo. Y me acuerdo que Rubén, que es uno que tiene una tienda aquí en Mallorca, que me ha dado muchos consejos siempre buenos, me decía, bueno, tienes que cambiar de equipo y tal. Y bueno, yo, claro, no tenía ganas de gastarme el dinero en cambiar de marca. Él llevaba Axis en aquel momento y digo, joder, es que meterme en Axis son un Sí. pastizal. Y iba comprando pues cosas que veía, pero claro, Gong tampoco tenía el espacio este de Pump todavía. Si hubiera cambiado Ya, de marca ya. hubiera sido más caro, pero hubiera sido más rápido el aprendizaje, sin duda. Sí, pero bueno, también está Entonces, bien pasar por todas las etapas, ¿eh? Yo fui pasando por etapas y bueno, sirve bien también para sí, aprender y para ver las sí, diferencias.
sí, al final te diviertes y aprendes y todo suma, ¿sabes? Ujú. Pero en esto es verdad que el equipo es muy, muy importante. Y mira, yo en esta fase inicial pues lo ignoré un poco o no quise gastarme el dinero en un equipo de otra marca, esperé y al final la realidad es que eso, cuando cambié la ala y tuve la Sirius, ahí sí que empezó pero ya te digo, había pasado Vale. 1 año y medio, 2 años, que aquí ya es el lago, aquí ya tenía la Sirius y aquí es donde empecé a En las, hacer la progresión. en las Sirius Hice, es ya cuando ya hiciste tu primer minuto y todo, supongo ya, ¿no? sí, 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 con la Sirius empecé a pumpear y ya el año pasado hice el minuto. El siguiente problema que tuve, y no sé si a ti te ha pasado igual, y es muy curioso, ahora veo que hay dos modalidades, ¿no? Los que empezamos corriendo y los que empiezas con el jumpstart directamente, saltando. Mm. No sé cómo empezaste tú, si Yo empezaste también corriendo, corriendo. y creo que es mucho más fácil corriendo. Yo la gente que le Sí, veo empezar con parado digo, pero es que normal que te cueste, si es que es muy difícil. sí, pues yo lo que me parece ahora increíble, que ahora donde vivo, claro, el problema que tuve al estar allí en el lago, que el lago es fantástico, pero plataformas que puedas pasar el foil por debajo hay muchas, porque tienes a lo mejor muellecitos, pero los muellecitos tienen estacas así, entonces Mm. no puedes correr de lado porque el foil te da en la estaca. Entonces, plataformas de estas no había muchas, me costó un montón. Esto es una islita de estas que se van a dar en verano, entonces estas son Ya, perfectas para esto. Pero hasta que encontré esta, que tenía el foil que tocaba, que no era invierno, que tal, tardó un montón. Y ahora hablando con todos los que hay en el lago, a mí me parece increíble, pero ellos solo hacen jumpstart y de hecho nunca hacen con carrerilla. Y alguna vez que los lleve aquí, no saben empezar con carrerilla. Y claro, yo que vengo del mundo al revés, a mí me parece como, digo, pero si es mucho más fácil, pero no es más fácil si has empezado de lo otro. sí, Y bueno, haciendo un poco el sumario de esto, ahora cuando me pide alguien, oye, ¿cómo empiezo? ¿Con carrerilla o saltando? Yo le digo, hombre, es mucho, mucho más versátil el salto, porque te da opciones a salir de muchos más sitios. Porque ya te digo, en todo el lago yo encontré 2 sitios que podía hacer con carrerilla. En cambio, saltando hay como muchísimos más. Otro, ya. no quiero decir fallo, pero bueno, hasta que me di cuenta de eso y fue al conocer a alguien allí, iba siempre solo y un día conocí a uno y me dijo, yo también tal, y lo vi haciendo el jumpstart y yo decía, "Bueno, la madre, pero estás loco, ¿cómo?" Me dice, no, no, si es muy fácil, tú pruébalo, ven aquí, salta sin miedo, yo me voy a matar Ya. y Al tal. final, una vez que haces la memoria muscular de algo, ya eso te parece más fácil. Habría que ver si hubiera empezado corriendo, cuánto le hubiera costado, si más o menos. Sí, Pero eso ya es sí, difícil, porque claro, ya a no lo toro vuelves a pasado probar. lo ves todo muy fácil, pero Mm. para mí el tema es lo que dicen siempre, bueno, lo que digo siempre, con gente aprendes antes. Yo, si hubiera seguido solo intentando mi carrera y tal. Y fue a encontrarme a este chico y me dije, oye, ¿por qué yo lo hago así? Y yo, uff. Pero al verlo a él, pues me atreví a romper la barrera hasta del miedo, ¿no? Que decía, esto es imposible. Y estás con alguien, te motiva un poco, tal. Y luego con todos estos chicos que todos pumpean mejor que yo, pues te vas motivando y los vas viendo y dices, ostras, ¿cómo haces eso? Y progresas mucho más rápido. Y ahora el grupo este Vale. nuevo que tenemos, hay 3 o 4 que han empezado, claro, somos ya bastantes. A veces un día en el Pantalán éramos como 10 en invierno, que dices, también hay que estar un poco tarado para meterse ahí con las temperaturas que tenemos a meterlo, pero hay bastante, bastante gente, la gente lo ve, es muy visual y se anima, pero lo de Vale. aprender con más gente es fundamental. Yo no sé en tu caso también, los vídeos te veo casi siempre No, solo, no sé si yo en mi tienes gente por ahí. caso casi siempre solo, pocas veces he coincidido con alguien. Ahora estamos haciendo ya un grupillo aquí por la zona y empezamos a coincidir más, pero lo he aprendido todo solo. Todo solo, Sí. pues eres una máquina, porque yo te veo y te acuerdo que lo hablamos el otro día por Instagram y digo, ¿cómo bombeas? 4 minutos o 5 me dijiste. Y yo digo, pero yo ahora hago 1 minuto 20 con el Sirus y me explotan los pulmones y las piernas y todo. Digo, no, Te, no sé, te iba a decir, no sé ¿qué cómo. qué estabilizadores usas con el Sirius XL? ¿Cuáles has probado y qué diferentes notas? Mira, con el Sirus XL empecé con el Veloce H47 que son, ¿cómo era de grande? 200, no lo tengo en la cabeza ahora, 240 o por ahí. Sí, por ahí Um, será. y este lo empecé cuando tenía todavía el Fluid XXLH, no sé qué estabilizador tenía, pero un día probé este y dije, ostras, este High Aspect va bastante bien. Y entonces probé con ese. Y al probar ese, lo que veo, el estabilizador grande, al final, cuando haces la salida, te ayuda. Luego, quizás ya no. Luego ahora llevaba uno más pequeño y luego corté el 47 este y lo hice más pequeño todavía. Pero empecé con el 47, realmente fue una medida buena porque salir corriendo
o sea, aterrizar bien lo hacía siempre, pero con el Jumpstart sí que noto ahí que se nota mucho más el estabilizador, porque tienes Ujú. menos velocidad. No sé si te pasa un poco lo mismo cuando saltas de Sí. cualquier lado. Si tienes un estabilizador grande, te ayuda mucho más a poder arrancar. En cambio, cuando arrancas en carrera, yo creo que es más fácil empezar con algo más pequeño. ¿Y qué otros Y has ahora el que probado? lleva ahora el Veloce 40 y luego ahora el que llevo es el Veloce 47 este cortado, que más o menos creo que es, hice unos cálculos, sería como 140 centímetros cuadrados. ¿Y con el Veloce 40 no vas mejor? Uh, tengo dudas. El Veloce 40 son 175. Ah, Sin ninguna duda, la arrancada es más fácil con el Veloce 40, el de 175 centímetros cuadrados, ¿vale? Tienes mucho más margen. Con el otro, la arrancada, me caigo bastante más, ¿no? Tengo que pillar el ya. ritmo mucho más fino. Pero el otro coges un poco más de velocidad y es más fácil subir del mástil, también me da la impresión. Entonces, no te sé decir. A veces, cuando a lo mejor un día que hace mucho frío o estoy cansado, cojo el más grande y digo, vamos a ir aquí con calma, a intentar no Mm. mojarnos. Y Yo, cuando sea animado, cojo el más pequeño, que yo mi sí que va un poquito. preferido es el Veloce de 175. Es el Ah, que vale. tiene muy poco drag Sí, y el balance, para lo pequeño que es, muy bien. Con ese sí. es con el que hago todos los récords. Con todos los récords, pero con Sí, el luego XXL, ¿verdad? Con el ala más sí, con la grande. Sirius XXL. Sí, es más grande que la tuya. Y se nota, ¿eh? Es un pelín más, sí. Sí, Yo, es yo a un pelín veces, más. Para hacer cosas, para jugar es más divertida la XL, pero para ir tramos largos, claro, con la XXL te puedes relajar más. Y entonces sí, sí. descansas y puedes ir más lejos. Sí, yo lo he notado. Ahora también lo que decía otra vez del grupo te da a probar muchos materiales. Por ejemplo, hay uno del grupo que tiene la Ultra Trail, la 4XL, esta que es enorme, que mide un Sí. 80. Claro, la he probado, el pumpeo es diferente, pero sí que noté que cuando estás pumpeando es que no gastas energía, ¿vale? Luego igual me caigo igual por otros motivos, no sé coger las curvas, pero es verdad que el gasto de energía es mucho y yo que todavía a veces ir bien arriba del mástil cuesta, ¿no? Estar siempre concentrado de ir arriba, pero simplemente con una ala de esas ves que el gasto de energía es mucho más bajo. Entonces, pero lo que te digo, Supongo que de esa ti estoy. no la has probado mucho tiempo, entonces tampoco sabes hasta cuánto tiempo llegarías, ¿no? No, correcto. Cada ala he probado una de Takun también, el Trail Ya, también lo he probado, algún Axis, pero esto que haces 2 o 3 sesiones y tampoco te da para, se la pides un momento, ya, la pruebas y lo que notas es que cuando estás arriba dices, hombre, gasto mucho menos fuerza. Cuando estoy con la Sirius noto que tengo que empujar más, no tengo que hacer como ya. más fuerza con las piernas. Pero lo dicho, otra vez, a tus Ujú. 5 minutos yo me quito el sombrero. Igual que Ya. cuando veo los vídeos de Ludovico, que hacía también Ludo Bueno, Free Foiler, eso es súper pero humano, que ese no cuenta. sí, no, pero está bien ver esto porque a ti también imagino que te ha pasado en algún momento, bueno, el material, ¿no? Que le das la culpa al material Sí, sí, y al no. final te va bien ver que no. Ves un vídeo ahí y para esto Sí, sí. Instagram, pues en este sentido ayuda mucho. Ves vídeos de gente y dices, jolín, este lleva mi material y hace tanto, entonces quiere decir que soy yo, lo que ya me imaginaba, ¿no? Pero sí. Sí. Te iba a decir, el estabilizador este que has comentado que lo cortaste, entonces, que cortado va bien así, cortado así a lo largo. Sí, a ver, fue un experimento. Tiene un crack que Mm, luego en otro vídeo lo arreglo también. No sé si te ha pasado, pero con el Wink el primer día que lo usé, pegué en el suelo y salió un crack ahí en la junta, digamos. Aguanta, pero tiene el crack ahí. Me ha ya. pasado con algún otro estabilizador. Entonces quería uno más pequeño y también pensaba que si cambio a V3, no me quería comprar uno V2 más pequeño y dije, mira, este está como arruinado, esto no lo puedo vender porque está roto. Digo, mira, ¿sabes qué? Voy a ver si hago algo. Entonces cogí la sierra, que primero empecé con una sierrecita a mano, luego cogí bueno, como una radial y lo corté ahí por la línea roja. Y luego el lijado lo hice con una máquina, básicamente, que yo no lo sabía tampoco, pero el foil de delante tira hacia arriba, el estabilizador tira hacia abajo, ¿sabes? La curva la lleva en Mm, la parte de abajo. Entonces lo hice un poco ahí a ojo, ¿vale? Comparé un poco las formas de los stabs nuevos que tienen y lo hice un poquito. Y la verdad que el primer día fue ahí, digo, bueno, voy a saltar aquí, esto no va a ir ni de coña. Pero me monté encima y dije, hostia, va. La salida más ujú. difícil, como te digo, porque es de 175 pasas a 140, pero vi que la cosa iba bien. Luego arreglé el mástil y ha quedado más gordo. Ya. O Yo sea es que que yo alguna creo vez he que pensado súper eficiente no es. cortarlo, pero por las ¿Por puntas, dónde? no a lo largo. Lo que no, Sí, no lo he llegado a probar para ver si, porque ahí yo creo que ya hará menos rozamiento al ser más estrecho.
pero no lo he probado todavía. Yo conozco gente que lo ha hecho, que lo ha cortado de los lados y dice que bien. Yo la Sí, idea que pensé es que digo, si lo corto en así, queda más high aspect, ¿no? Y el high aspect creo que en teoría es menos drag, pero bueno, lo del drag al final todos tenemos nuestras teorías. sí, Si lo quieres hacer, pruébalo y yo creo sí, a hasta que ver, no la se gente que prueba hace... no se puede saber. Sí, sí, sí. Y en este Exacto. Y sí, aquí, este es el vídeo que has comentado antes que le metiste ahí sí, totalmente, totalmente esos palitos que dijiste improvisado. que eran, esos palitos. Es fibra de carbono Sí. también, pero vienen barras ¿Lo cilíndricas. compraste así Y ya? sí, lo Vale, compré así vale. en una tienda de aeromodelismo de Mallorca. Fue ahí. Aeromodelismo. Y, o sea, si coges la barra así de muy lejos, ves que la puedes doblar. En cambio, si la coges de muy cerquita, ves que es súper, súper Ah, dura. Entonces dije, para que el ala no tenga, digamos, la torsión en este lado, que es donde está el crack, digo, metí ahí, pero totalmente autodidacta y seguramente lo ya. ve alguien que sepa un poco de esto y dirá, ¿qué Sí, está haciendo bueno. este tío? ¿Y el epoxi? ¿Dónde compraste? El epoxi lo he comprado online, lo he comprado en varios sitios online, ¿vale? No te Online, sabría decir, Vale. sí, Bueno, sí. hay un par, esto lo compré en Alemania, no sé si era P&G, P&G es Bueno, una tienda online, si y mañana luego lo hay ves, me otra. pasas el enlace y lo Sí, ponemos te por puedo ahí. pasar, Porque yo tengo un también par suelo de andar enlaces. haciendo chapucillas y tal, y al final no sé cuál es el Sí, epoxi bueno. Entonces, si sabes sí, alguno que es bueno, lo pruebo. sí, y he tenido alguno que no es tan bueno, que luego te queda un poco blanco, pero este la verdad que quedó bien. Y con la fibra de carbono también compré, y era la primera vez que hacía algo y primero lo puse mal en el vídeo este, luego lo puse más o menos bien. Y lo que pasa es que me quedó muy gordo, tendría que haber lijado más para poderle Ya, dar la forma. La verdad que ha quedado bastante duro, ahora lo veo y digo, esto me da la impresión que aguanta, no han salido rajas otra vez ni nada. O sea, creo que es resistente. Lo que bueno, pasa es que al hacerlo más gordo, seguro que ahí pierdes eficiencia y velocidad. Pero ya te digo, es como tiro esto a la basura o intento hacer ya. algo de provecho y de ¿Y, paso aprendo algo. y cómo dices que se te rompió eso? Sí, pues la primera maniobra ahí en el lago, arranqué con el wing y estaba muy cerca del fondo, de la orilla, El fondo digamos. le diste fuerte. Sí, y el Nah, fondo no es de ya, arenas en todos sitios, ahí eran como piedras, cantos rodados. Y ya, di ya, una ya. vez fuerte y salió el crack. Pero sigue funcionando, supongo que chupa agua y tal, entonces dije, mira, vamos a intentar arreglarlo. Es una buena experiencia, si tienes motivación y ganas, pues la verdad que bien. Si Vale. alguien ve esto y dice que es una absoluta mierda lo que dice, que nos lo Bueno, comente, yo, porque no me extrañaría. Lo único yo que no puedo soy decir es que muy aguanta. manitas para estas cosas, se me dan fatal, pero a base de voy haciendo reparación, voy mejorando. Dentro de esto, voy mejorando. Entonces me Sí, es interesa quitarse un poquito, porque, quitarse el miedo, ¿verdad? Un poco sí, sí. Luego, bueno, como, como con todo. siendo un caso como este, que Y ya sabes también, que estaba roto, pues mira, es buen sitio, buen momento para practicar. sí, y también te cuento un poco cómo vino, porque cuando se me rompió esto ya me empecé a buscar por la zona, ¿no? Y busqué una empresa que arreglaba carbono. Y les dije, no, tengo esto tal, ¿me lo podéis arreglar? Y me dice, sí, sí, te lo puedo arreglar, serían 200 euros. Y yo, pero si uno nuevo vale 160, Ya. ¿sabes? Y dije, mira, pues igual va a valer más la pena, o te compras uno nuevo o lo intento hacer yo, compro un poco de material, pruebo, que de todas maneras, al fin y al cabo, el problema que tienes tú igual, yo no vivo tan céntrico, no tengo muchas tiendas. Aquí en Mallorca sí que hay, pero ahí donde vivo en Alemania sí que hay alguna tienda, pero todavía no las conocía entonces. Y fue un poco como digo, bueno, ahora se me ha roto esto, pero a veces se te rompe un poco la vela de wing o se te rompe un poco la tabla y digo, bueno, vamos a hacer un par de chapucillas y vamos a ir aprendiendo. Y al final es esto, cuando haces una Ah, que la cagas, la siguiente te queda un poco mejor y la otra un sí. poco mejor y bueno, Así ando yo también. Bueno, sí, y de sí, sí. tablas, ¿qué me dices? ¿Qué experiencias tienes? ¿Cuáles has probado? ¿A qué me Pues puedes decir? Pues tablas dos y también la experiencia, la primera es la que tengo, la que salía en los primeros vídeos era la North Scoop, que es una de Kitefoil, y es la Sí. segunda que tenía de Kitefoil de 120 centímetros, la blanca esta que salía. Y luego en Alemania también cambié a la Kluber de 80 y también fue un cambio para mí espectacular. Lo que le cuento siempre a la gente que busca tabla nueva, yo digo, mira, la tabla más grande, yo tenía más opciones de poner los pies mal. Con la tabla más pequeña, como hay menos espacio, los pies más o menos, ya se te reducen las opciones de poner los pies mal, porque no tienes, es 80 en vez de 120. Y, y también me gustó incluso a la hora de poner el mástil, en la otra que lo puedes poner más adelante o más atrás, esta tiene una posición, lo pones ahí y ya está.
Quiere decir que luego es de adaptarte un poco los pies donde los pones. Pero cuando tienes demasiadas variables, sobre todo al principio, yo no sé a ti qué te parece, pero yo lo Mm. encontraba casi más difícil. Porque que si pongo el máster, y además que hablaba con la gente, no, ponla más adelante, hablabas con otro, yo no tan adelante. Un día mueves el mástil, otro día mueves el pie más allá. Cuando cogí la tabla más pequeña con una sola posición, es como que se te acaban, no te quiero decir las excusas, pero de todas las variables que tienes se te reducen. Entonces todo se basa en poner los pies donde toca. Y eso Mm. pues con unas cuantas sesiones lo ves. Pero para mí los 80 centímetros ahora, yo mido unos 73 más o menos, perfecto. Y digo, si fueras mucho más alto, igual sí que recomendaría una más grande, pero si no, no sé qué, tú llevas 80 también, tú tenías la de kite también, Sí, ¿verdad? he pasado por varias. Y Primero tuve una kite, pero de estas grandes. enormes, ¿no? Sí, ¿Y qué tal con esa? y bien, ¿eh? En el momento ¿Sí? bien, dices, está bien. Luego me pasé ya a una de kite, pero que es casi como una Kluber, que es la misma tecnología y todo. Y al principio dije, bueno, un poco mejor, tampoco. Pero un día, ¿Cuánto medía esa? 95, es como la Ah, Kluber no, vale. 95, lo que pasa que es de Sí, kite. vale, Pero un vale. día me dio por probar otra vez, volver para atrás y probar la vieja de kite, y dije, ay, va, ¿qué es Pero esto? ¿cómo Era pude como yo? coger un pedrusco. De hecho, empecé con una tabla de madera hecha por mí Ah, y iba mejor con la tabla de madera que con la de kite. que con la de kite, Sí, sí, pues. porque igual por lo que dices tú, porque la de kite era más grande. La de madera la hice pequeñita, no sé, Sí, sí, hacer... claro, luego lo piensas y tiene, o sea, por ejemplo, cuando haces wing y pumpeas con una tabla grande y también puedes. Los que hacen downwind también llevan un tablón y también pueden pumpear. Pero a mí me da la impresión, y también yo que sé, la tabla más grande tiene más peso, igual te ayuda más si pillas el momento, pero a mí me ayudó muchísimo la tabla más pequeña. Sí, mira, este es uno haciendo wing. Me ayudó mucho la tabla pequeña para tener menos opciones. Y, y ya te comento, un par de chicos de los que estaban empezando, me acuerdo que uno se pidió una tabla de 90 o 95 y le vi que ponía el pie justo delante de todo, ¿sabes? Y estaba ahí como haciendo, yo le dije, no, no, los pies más juntos, mételo más atrás. Y lo puso más atrás y claro, y ahora él mismo creo que incluso ha cambiado la tabla más pequeña. Pero es como algo, no es intuitivo del todo, ¿no? Al principio no lo ves así cuando empiezas. Todo esto es, ahora que ya sabemos todo lo que sabemos, pero cuando empiezas y vas un poco perdido, Sí. A ver, yo um, creo que con las primeras sesiones cuando empiezas no importa mucho la tabla. Pero ya sí, cuando ya bombeas 30 segundos, entonces ya esas optimizaciones de la tabla ya se notan. es fundamental. Y yo te lo digo, ¿eh? A mí me acuerdo que Rubén me decía, tú ahora ya estás, que tendrías que cambiar la tabla. Pues mira, cambié en cambiar el material un año y así me fue que no avance demasiado. Pero una vez tienes el equipo y tal, la sensación o sea, decir, bueno, puedo pumpear y he de parar porque el cuerpo no me da más. No es por técnica que paro ahora, ¿no? Paro porque o el Ujú. corazón me explota o las piernas me explotan. Es una de las dos, ¿no? O las dos. No sé en tu caso qué llega antes. Yo ahora las piernas. Las Al piernas principio era de corazón. el de oxígeno, pero ahora ya me limita las piernas. Sí, yo creo que también el otro día hice una tanda larga, que al final no fue tan larga, fue un minuto, pero con un neopreno, ahora un 6,5 llevo, porque que bueno, tampoco hace falta, con menos se puede pumpear porque no te caes tanto al agua. Y hice un minuto y justo y llegué y al final notas las piernas como el fallo muscular, ¿no? Casi que Mm. no te responden bien. Y creo que también te diría que fallan antes las piernas que el cardio, digamos, que el corazón. Sí, Um, yo hoy mismo he hecho una prueba de intentar ir lejos y podía seguir bombeando, pero mi tabla cada vez estaba más baja. Como empezabas a que bajar, ¿verdad? Sí. sí, hacía el mismo movimiento, pero algo en la pierna trasera no estaba dándole el mismo ímpetu y cada vez iba cayendo. Cada vez bajaba Según. más. Sí, Sí, y yo es esto también lo que veo y me acuerdo que estuvimos hablando hace poco por mensaje de ir alto en el mástil y tal y la verdad que lo notas mucho cuando vas alto y vas bien, ¿no? Que necesitas menos fuerza, pero lo difícil, yo cuando conocerás también ¿cómo se llama? El Ivonne del de Axis este. sí, Claro, tiene algún vídeo que se ve en un dron y ves si esto es la superficie del agua, su foil está aquí siempre, ¿sabes? Está aquí y un control absoluto. Y yo, claro, yo estoy por ahí, pero luego haces una un poco mal y bajas otra vez, ¿no? Y cuando bajas, te cuesta mm, energía otra vez subir. Y para mí creo que la clave está es conseguir estar ahí arriba el máximo de tiempo casi intuitivamente, pero es que es lo difícil de todo esto, claro. sí, sí. A mí yo digo, venga, voy a quedarme arriba. Lo que pasa que mantenerme arriba me cuesta tanto esfuerzo que al final a la larga me sale mejor ir un poco más bajo.
Sí, pero ¿te cuesta porque tienes miedo a hacer un bridge y salir del agua o No sé por qué, igual es porque estoy pendiente de, no, sube, baja, entonces no me relajo. En cambio, si voy un poco más bajo ya a sigo mí un me pasa, ritmo y voy mejor. a mí me pasa algo parecido. Yo realmente no sé el motivo por el que pierdo la altura. O sea, noto que cuando estoy arriba digo, ostras, qué bien, ahora casi no me cuesta energía. Y luego pasan 5 segundos y vuelvo a estar abajo. No sé si me relajo y bajo la velocidad o cambio la cadencia o allá arriba es un poco diferente el pumpeo y no me adapto bien. Pero el tema es que Ya, consigo estar un rato arriba, pero luego no duro mucho, bajo y en una de esas al final las piernas las tienes reventadas, ya vas casi tocando el agua y no hay manera ya humana de salvar eso. Y ahí es cuando te vas al agua, básicamente. Que en mi caso, ya te digo, es un minuto y pico, en el tuyo es más, pero creo bueno, tú lo que dices, que de estar ya. más horas en el agua Sí, estoy que mucho más. practicas un montón, ¿verdad? Y, ¿Y qué andas en Mallorca en agua salada y en Alemania en agua dulce? ¿Notas diferencia? no la noto porque la verdad que el Dogstar es que no lo he vuelto a hacer aquí en Mallorca, porque el material lo tengo allí Ah, y empecé aquí y aquí no llegué a progresar mucho y todo el progreso lo he hecho ahí. Cuando he hecho aquí un poco de pumpeo es con el wing y es totalmente diferente porque es una tabla de 75 litros, es todo, vas con las olas. Sí, leo que hay diferencia ha de haber diferencia, pero no te sabría decir, no te sabría decir. Lo suyo sería probar con el mismo material en un sitio y en otro y mm, probablemente sí que notes algo del agua salada o el agua dulce. Pero no te sabría decir. ¿Tú has visto mm. diferencia? Yo no lo tengo claro. Hay días que me parece que sí, días que no, y no termino de sacar una conclusión. Sí, y qué notas? ¿Que cuesta más en uno o en otro? En cuál costaría menos? ¿O no lo tienes claro? En el Yo no lo tengo mar me claro. da la sensación de que como que cuesta menos. Cuesta menos. Pero no todos los días. Hay días que digo, pero es que depende de muchas cosas. Igual justo ese día has puesto los pies bien a la primera, estás muy descansado y es por eso. Entonces, porque luego otros días he ido al agua dulce y también he tenido la misma sensación y digo, pues no sé. Pues No. Es tengo el difícil comparar, barómetro, yo creo. sí, sí. Pero bueno. Sí. A ver, yo más que agua dulce, agua salada, lo que veo en los lagos o en los ríos incluso es fantástico, porque el agua siempre está plana. Y el debate que te decía al principio de estar agobiado, porque claro, en el mar aún tienes mar de fondo, que algún día, aunque no haga viento, igual no está perfecto para pumpear, pero en los lagos, si no hace viento, es un espejo, básicamente. Y mira que el lago es grande, pero cuando se para el viento y está perfecto o sea, las condiciones de un lago para pumpear son realmente ideales. También lo he hecho en un río, alguna vez, un río que tenemos al lado, y ahí sí que Sí, he notas mucho. visto. Tú también te he visto por ríos, ahí sí que Sí. notas realmente. Cuando vas a contracorriente se levanta todo más rápido, pero luego cuando vas a favor de la corriente vas como más rápido también, ¿no? Es mi impresión. Vas más rápido, pero cuesta más. También tienes que bombear más rápido porque también tienes más viento en contra, porque Es vas más más fácil rápido. como, sí, sí, pero o sea, notas claramente Sí. cuando vas de un lado a otro. O sea, las sensaciones tampoco te sabría describir, pero también es bastante bonito pumpear en un río. Mm. Ah, Sí, a mí y pero es lo difícil des- encontrar un río con corriente y que al mismo tiempo haya profundidad. sí, No es sí, fácil. sí, sí. Yo luego también en el río hacen el bungee jumping este con una cuerda. No sé si has Sí. visto el chico Sí, este de lo he intentado Foilón. alguna vez, pero bueno, de momento no he hecho gran cosa. Yo lo probé un día y es más difícil de lo que parece. Sí. Tengo que ir a probarlo algún otro día con alguien, sí. Pero bueno. Ajá. ¿Qué Y te iba a mira, decir de veo. esta del vídeo este que vi que va una carrera ahí en Alemania? Sí, Estas cosas, ¿quién organiza? pues no sé qué, bueno, sí que sé que lo organizó. Es como esto es en otro lago, es un lago que hay al lado, ¿vale? Es un poquito más pequeño, pero también es el que vamos ahora, que tiene los tres pantalanes estos juntos. Tiene uno en medio, enormes, cabemos ahí 20 sin estorbarnos. Entonces hay un club que alquilan, creo que alquilan subs, y no sé si tienen algo de material de navegar también. Y son gente había uno que era un distribuidor de RRD, creo, no sé exactamente todos los que se juntaron, pero así fue algo bastante espontáneo, un par de grupos por WhatsApp, gente que se conocía, empezaron a poner, oye, que vamos a probar de hacer una carrera. Y organizaron la carrera y yo creo que cuando la organizaron fue un poco, bueno, vamos a ver esto, no va a venir ni Perry aquí. Y la organizaron y la verdad que fuimos un montón. Y la primera que hicimos tuvimos no, esta fue la segunda, ahora me lío. Esta fue la primera o la segunda. Tuvimos dos, en una hizo mal tiempo y en otra bueno.
pero vino tanta gente de diferentes áreas que no conocíamos y ahora después de eso añadimos la segunda. Y lo que fue espectacular es a nivel de comunidad, es que es una pasada. Yo no he visto otra carrera igual, pero vale que ganó uno al final, pero era como muy, no sé, muy buen rollo con todos, ¿vale? En plan Fue popular, una ¿no? cosa, sí, en plan popular y todo el mundo, al final quieras que no, bueno, tienes que ir a la boya y volver. Las salidas hay que ver, la madera esta y lo que decimos de las salidas, ¿no? Que es fundamental. Incluso Lucas, que es el de Foil Only, que es el que ganó, que es un crack este, Mm. pues todos, absolutamente todos, él incluido, en alguna salida no sales bien, porque patinas, te caes y tal. Entonces hicimos carreras al mejor de tres, ¿no? Porque vimos que la salida era bastante. Pero si controlas bien la salida, y volvemos quizás al estabilizador más grande, si haces todas las salidas tienes muchas opciones de ganar la prueba. Pero fue una cosa muy, ganarse o perdieses, era como una sensación, todos salimos de ahí y decimos, es que queremos más, necesitamos más Mm. carreras de estas. Y hicimos una segunda y yo creo que llegarán más. Ahora igual en el invierno no tanto, pero claro, organizarlo al final. Hombre, visto desde el punto de vista mío es fácil, ¿no? Coger dos boyas y tal, las pones, pero bueno, lo has de hacer que no molestes a los bañistas. A nivel de permisos, imagino que si lo quieres hacer un poco oficial, igual tienes que hacer algo. Ahí ya no tengo ni idea. Pero lo de organizar una carrera y traer gente de los alrededores, yo, no sé, en tu spot, que digas, cojo unas boyas, lo Mm. organizo por Instagram, por WhatsApp, las cuatro personas que conozcas, igual te sorprendes y viene un montón de gente. Y luego a partir de ahí, el sentimiento de comunidad, ¿sabes? Gente de Austria o de Suiza. Sí, nada, las carreras estas que básicamente son muy buenas para animar, o sea, todo el mundo tiene ganas, es una cosa que conoces gente, hablas mucho con la gente, conoces gente, para, para la comunidad de Doc está súper. Entonces, bueno, y yo estoy pensando igual ahora en el sitio este que estamos, que es bastante grande, igual estaría bien organizar alguna en plan, bueno, facilona, ¿no? Que cojas dos boyas con una Mm. cuerda, las pones ahí y poco más, que es lo que hicieron. Hacerlo Sí, más grande sí, por es eso te más difícil. preguntaba, porque estaría bien. Estas cosas así, yo creo que en España no se hacen y estaría interesante. Es divertido, sobre todo. Sí, todos los que Mm. estuvimos es que estamos todos súper enganchados y hemos hecho solo dos y todos estamos como, ¿cuándo es la próxima? Mm. Y no sabemos cuándo va a ser. Sí, yo solía Así hacer que carreras populares de mountain bike cuando era joven y al final era divertido. No era a ver quién ganaba sí, ni nada, era lo de menos, pero te lo pasabas bien. Pues esto es supongo que sí, parecido. sí, es una carrera popular. Igual llega un Eh, momento, si haces muchas, que ya la gente se empieza a picar Sí, y pero tal, bueno. pero al principio es bastante guay, sí. Vale, ¿qué te voy a decir? En este vídeo que sales desde el sub, supongo que el sub lo Sí, ataste muy fuerte, ¿no? Porque el sub realmente es muy sí, inestable. Que sí, no veo que tengas atado ni nada. Y mira, bueno, no, si lo paras ahí, páralo un poquito ahí antes cuando se he ve desde visto algo y arriba. una cuerda, ¿no? Y esto lo vi de la idea, yo creo que la saqué un poco de ¿Esto de Ludovico. aquí? Sí, esto de aquí, la clave de esto, claro, y esto vuelvo a lo de antes, como no sabía hacer jumpstart y los pantalones no me iban bien, me di cuenta que con un sub podía encontrarme una pasarela para correr. Entonces, la clave es que se puede apoyar detrás. Está atado detrás y en el lado. Entonces, esta que ves abajo cerca de mi pie, esa Sí. es para que no se vaya, digamos, hacia arriba cuando corres, y la de atrás es que cuando tú corres el sub tiene que tener un apoyo. Entonces, esta me fue muy bien porque Ya. aquí conseguí hacer que pueda arrancar en cualquier sitio. Claro, me fue muy bien, pero te has de llevar el equipo de dock, la familia, el pádel, inflarlo, atarlo, es un poco rollo. Pero es una solución bastante buena si arrancas con carrera. Pero vuelvo a lo mismo. Estando Pero donde estoy, ver los pantalones esto, lo mejor es aprende el jump start y te olvidas de problemas. ya. Lo suyo es poder hacerlo todo, pero Sí. aquí como no sabía todavía el Jumpstart, no había conocido a aquel chico todavía, pues mira, me apañé con esto. Y la Esto, verdad que ni tan mal. esto supongo que te sale bien sabiendo ya correr, pero un novato aquí está muy No, inestable, yo creo, para un novato aprender, aquí ¿no? le costaría Porque mucho. yo probé una de Sí, estas grandes de Decathlon y se movía eso. Yo conseguí hacerlo, pero no, no. sí, para empezar es bastante complicado. Si está apoyada atrás como está, en los palos aquellos, pues ahí Mm. sí que tal. Uy, el Beach Start, ahí Sí, no. eso te quería decir. ¿Qué pasa al final? ¿Lo conseguiste, no? Porque para ¿Qué mí va? el Beach Start es el inicio más difícil que hay. Lo he conseguido, Vale. ¿eh? Pero Sí. condiciones ideales y ¿Con todo qué súper mástil? ideal. ¿Mástil de 75 o más pequeño, más Lo, corto? lo hice la primera vez con 1,70 Vale. y salté con los dos pies a la vez. Pero luego me pasé Vale. a 1,77, imposible.
imposible. Entonces, Pues yo, en ese lo conseguí subiendo primero el pie trasero y luego ya el delantero, en dos fases. claro, claro, claro. Que ahí vamos a otra. Tú cuando hacías el salto con carrerilla, ¿con qué pie ibas delante? ¿Con el delantero o con el trasero? Eh, el pie o sea, ¿te refieres Yo, justo al hacer el salto? sí, es que yo cuando hago o sea, yo he visto las dos escuelas. Yo cuando hago arrancando corriendo, yo salto con el pie de delante primero y luego el de atrás. Sí, yo creo que Y hay también. gente que hace con el pie trasero y luego el primero. Pero claro, para hacer el beach start, realmente has de poner el pie trasero primero, porque el de adelante Eso no es. llegas. Mm. Entonces, como un cambio aquí estuve probando, que va, no lo conseguí. Es el único día que lo he Ah, probado, porque no tengo un sitio bueno para hacerlo. Este es el sitio casi mejor, pero hay piedras, o sea, no puedes coger mucha velocidad, patinas. Pero bueno, esto lo tengo pendiente, esto hay que conseguirlo, pero necesito ponerle horas. No sé si en sí. este sitio, que este lo tengo cerca de casa, pero es muy pequeñito el lago, Bueno, pero está bien, yo creo pero que la profundidad está muy bien, ¿eh? Porque sí, se profundiza bastante rápido. sí. Al Pero no menos para... conseguí, es muy complicado, no conseguí ni siquiera deslizar, me miré todos los tutoriales de Ludo y de todo el mundo. Pero claro, en un Sí, día esto hay que no, echarle más no. horas. Hay que Hay que echar, meterle... Hay que meter hay que muchas echarle horas. horas. Sí. No, esto pendiente. Sí. Mira, Y y aquí... este es el sitio nuevo que te digo. Eso es. Sí. Aquí Eh, los aterrizajes estos en el muelle es algo que yo he hecho alguna vez, pero me da siempre miedo. Es como, le tengo mucho respeto porque un golpe tonto en la esquina, No, pero veo que lo hace mucha gente también en los lagos estos en Suiza y tal. sí, y esto, Es- otra vez, el otro día vino una chica, precisamente una chica alemana, Katrin Dolphin, no sé si la conoces de sí, me Instagram, suena, lo he también visto por es Instagram. muy, muy buena pumpeando. Y ella, por ejemplo, esto no lo hace. Y pumpea que lo Le da flipas. miedo también, ¿no? Pero Como a mí. sí, da miedo. Y lo de sentarse, esto es más fácil. Y yo empecé porque lo mismo, un chico, Leo, que pumpea allí en Alemania, pues lo hace. Y yo dije, ostras, esto es guay. Claro, porque tienes Claro, tengo hueco otro vídeo por ahí. debajo, ¿no? Tengo un vídeo ahí que me rompí la rodilla casi, Así. porque en la plataforma, lo tengo por ahí en Instagram también, y me di justo al entrar con la rodilla, di en la madera, pero un golpe Sí. súper fuerte. Y tiene tela. Y luego hay otro vídeo también que me di contra el pantalón y una herida aquí y otra allá. La clave para mí es como en todo. Has de hacerlo cuando no estés al final de haber pumpeado, llegar muerto, ¿no? Has de llegar un poco sobrado. Porque Ya. cuando llegas muerto es cuando me han pasado casi siempre cosas. Pero el de sentarse es menos peligroso. El único que has de tener cuidado es que no haya palos verticales que van Ya. para abajo, No, ese ¿vale? lo Eso veo es lo igual más. más fácil porque encima tienes hueco por debajo para que se vaya el foil, Sí, entonces... la tabla Ajá. se puede ir al carajo y no pasa nada. En el otro lo que tienes que hacer es levantar me lo dijo el chico este, pones el pie de atrás, lo adelantas un poco y luego levantas el pie de adelante primero. Entonces, cuando levantas el pie de adelante, la tabla Se sube y frena, frena. ¿no? Claro, si no pones el pie adelante, a veces te sube demasiado la Mm, tabla. Entonces, si ya. adelantas un poquito el pie, y ahora no me parece para nada complicado, ya te digo, si llego bien de fuerzas y tal, sé que lo haré. El problema es que te patinas al llegar y tal. Lo que te puede pasar es que te caigas justo al final y te pegues un porrazo Sí. contra la madera, Yo una ¿vale? vez me hice daño, me pegué con las costillas en el Uf, muelle, pero claro, cometí el error que no estaba planeado. Simplemente llegué al ya, muelle y en el último momento se me ocurrió, pues voy a ir al ya. muelle. Entonces, claro, Voy a ya mal, probar. no, eso no se hace. No, Sí, no. sí, Si lo desde haces, entonces, tienes... si lo voy a hacer es porque ya voy pensando en hacerlo y lo hago. Nada de improvisar Sí, en el último momento. sí. Y también pues hay sitios mejores y peores. Este, evidentemente, Mm, este, por ejemplo, lo hago también, pero este es más alto, porque a lo mejor tienes, no te sé decir, ahí quizás son entre 50 y 70 centímetros, no lo sé. Eso es más fácil subirse. Pero cuando vas a un pantalón de estos que está en el primero que lo hice, ahí es bastante más fácil, ¿vale? Porque a malas mm. puedes pegar un salto entonces empieza en un pantalón fácil y has de tener la mente muy claro lo que has de hacer, ¿no? Levantar el pie de adelante justo al final y no ir demasiado rápido, que es lo que nos pasa a todos. Yo la primera vez que lo hice iba como un cohete, ¿sabes? Que podía haber atravesado el pantalón. Y mal, tienes que parar mucho antes, que llegar de sobras, tal, Sí. tal, tal, y luego al final levantas la tabla como que es que es todo como muy, cuando lo haces la tabla es como muy dinámico, ¿no? Se para sola. Y luego incluso la puedes coger a veces incluso con el pie sin mojarte, es Sí, lo he fantástico. visto por ahí, eso no lo hago, pero a Ivonne le he No, visto hacer mucho eso. y una de las cosas también ahora en invierno, claro, el agua está bastante fresquita, llevas trajes gordos, pero muchas veces lo que intentamos es no mojarnos. Entonces, si quieres no mojarte, no hay otra.
porque o te sientas, que lo puedes hacer también, o haces la otra. Entonces, en invierno estar ahí, pues no mojarse, te puede extender la sesión bastante tiempo. Así que Sí, bueno, sí. un esquí con chaleco de impacto y con casco igual. Y de Mejor. esta de Navidad sin Stop, eres tú uno de ellos, Sí, supongo. sí, yo soy el que lo hace peor. El, Pero lo haces muy el- bien. A ver, yo he conseguido hacerlo 20 segundos, algo así. Bueno, no, espera, aquí yo voy con Stab, el otro es el que va sin Stab, Ah, vale. ¿vale? Ah, Yo, sí, es yo sin verdad. Stab creo que lo máximo, lo he probado 2 días y igual hice 10 segundos, Pues bastante pero bien para es, 2 días, ¿eh? sí, bastante bien, pero lo que pasa, este chico lo hizo como, dijo, yo no llevo Stab nunca más", y lo hizo semanas, te diría, y la verdad que mejoró un montón, porque luego, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando pones el estabilizador es como, "Buah, esto está chupado, ¿no?". Sí, sí, es la bomba. Y todos los cracks estos que pumpean horas, ¿cómo se llama? El Nicolas Hayten este, no sé si lo Sí, conoces, el que tenía el sí, récord de sí, cuatro ese horas y ya sé pico. que se lo bombea sin... Ese bombea sin un estabilizador y realmente es un training que no lo he vuelto a hacer, pero digo, lo tendría que hacer porque antes hemos hablado un poco de la duración y tal. Yo creo que Sí. si estás ahí un par de sesiones con esto, consigues mejorar mucho la precisión y yo creo que a la larga te ha de hacer pumpear más tiempo. Sí, yo lo estoy Así probando de que vez en cuando, pero pruebo 5 minutos y ya. Pero claro, igual ya, tienes que poner más en serio, dedicarle varias sí. sesiones y tal. Sí, sí, somos todos un poco igual. Al final te lo quieres pasar bien y luego dices, va, a la mierda lo vuelvo a poner, que esto es un rollo. Sí. Pero si eres metódico y te pones ahí un par de sesiones, yo creo que has de progresar mucho. Mm, Pero te habla el que no lo ha hecho. Lo he hecho, creo que lo probé 2 días y se acabó. Pero bueno, mm. está en la lista de cosas que hacer. Y luego, no tengo el vídeo localizado, pero me suena que te vi en un vídeo que hablabas de levantar el tobillo trasero al bombear. Sí, sí, esto era mucho al principio. Es que a mí me pasa que en principio sí, levanto el tobillo trasero y guay, pero si quiero irme lejos, no levanto el tobillo trasero, porque Sí, acabo con el gemelo reventado y al final a la larga es peor. sí, yo no te sé explicar el por qué, pero creo, he visto, bueno, esto es de ver vídeos, que ves la gente muy buena que siempre cuando arrancan, sobre todo, levantan el tobillo trasero. Luego igual cuando hacen mucho tiempo, todos estos que hacen horas, es verdad que no levantan quizás el tobillo en cada una. No sé si es más para subir, para ganar altura, lo de levantar, pero que cuando ves, la idea del vídeo era que cuando ves que alguien está haciendo esto, o si tú lo estás haciendo sin querer, quiere decir que lo estás haciendo bien, básicamente. No te sabría explicar por qué. Diría que es para ganar altura, ¿no? Que, o sea, pegas como un Sí, salto, ¿no? yo noto que cuando le doy con el tobillo, como que me elevo más fácil. Pero, Sí, pegas como pero el gemelo me aguanta acaba. hacerlo unos segundos. Sí, 10 pero, segundos, 20 si no, no. hablábamos antes de carga, es más los cuádriceps, ¿no? Que se te recargan, ¿no? Yo cuando Sí, reviento suele ser sí, más el pero cuando voy cuádriceps. largo no levanto el gemelo. Entonces, si no, Vale, se me cargaría el gemelo. sí, sí, Sí. 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 Pues estuve preguntando a los pros a ver si levantaban el gemelo durante todo el esto. Y yo creo que me dijeron todos que sí, menos uno. ¿Ah, sí? Y alguno me Sí, dijo, bueno, a ratos, pero la mayoría me dijeron sí, todo el rato. todo Y el me quedé rato. como, pues no sé, seré Sí, yo el raro, algo estoy haciendo mal. yo te tengo que decir que tampoco es todo el rato. A veces lo noto que lo levanto y luego veo vídeos de gente y veo que parece que lo hacen todo el rato. Y digo, ostras, lo estoy O haciendo igual mal. es que lo Tengo el hacen todo mismo el sentimiento que tú. rato, pero no tan exagerado como yo. Sí, Y sí. entonces será alguna cosa así, supongo. Sí, supongo que igual lo Pero, levantan un poco, pero casi no se ve, o sea, no es imperceptible porque son sí, tan precisos, pero sí, es un tema de precisión, sí, totalmente. será como todo, será entrenar y entrenar. Entrenar, entrenar y entrenar, sí. Bueno, pues nada, no te voy a quitar más tiempo. Yo creo que ya llevamos casi una hora. O sea que Sí, nada, muchas y tú y yo, gracias. genial. El problema será el que se quiera escuchar esto, pero bueno, ya Bueno, veremos. a mí me suelen gustar, ¿eh? Cuando habla gente normal de cosas Sí, normales que les pasa a todos, me suele gustar ver esto, entonces yo creo que habrá gente que le interese. O ojalá. sea que bueno, Y creo que es muy buena idea porque los podcasts, yo estoy escuchando más podcasts, no el que hace Maton Foil. Muchas veces escucho algunos y la sí, verdad que está bastante bien porque aprendes cosas y es un sí, entretenimiento lo que para pasa es los que que hay estamos veces enfermos. que cuando entrevista a gente súper estrellas que ha ganado todo, mil competiciones, me interesa menos que cuando igual entrevista pues, Sí, a este Only Foil o este que has comentado sí, antes, Foil o Only. Sí, gente más normal que tienen buen nivel, pero que no han ganado 20.000 sí, competiciones. Me te gusta más ese identificas tipo de más, ¿verdad? entrevistas, sí, como que lo noto más Claro, cerca.
Si viene Kaileni, dices, bueno, Kaileni, vale, está, es otra dimensión, pero si habla otro que Claro. ha estado más cerca, que lo puedes ver, dice Sí, una cosa y tú dices, ostras, a mí también me pasa. eso es O que sea, va, que está pues 2 años por delante. Y dices, bueno, un día voy a llegar a su nivel, pero ya sí, cuando un día puedo entrevista a llegar. uno de estos ya súper esto, como que no me interesa tanto. No te llega tanto. Oye, pues muchas gracias. A ver si esto, si haces el podcast en español de Pamfoil, a ver si tiene éxito, pero bueno, encantado, un placer conocerte Bueno, también, que te digo, tenía ganas de conocerte porque hemos hablado tanto sí, por al Instagram y por final chats que al final está bien. Y a ver si un día comentarios y podemos tal. pompear juntos, sería la leche. Pero bueno, Bueno, alguna vez coincidiremos. Igual en alguna vez alguna competición de estas coincidimos, quién sabe. ojalá, Ir ojalá sea avanzando una. todos a saber. Sí. Vale, pues Bueno, nada, muchas gracias. a ti, muchísimas gracias. Venga, hasta Venga, hasta luego. Chao, luego. chao.